Para hablar de Robert Schumann, primero debemos hablar del romanticismo musical. El romanticismo es un movimiento cultural. Se desarrolló principalmente en Europa durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Los movimientos anteriores, la Ilustración y el Neoclasicismo, fueron corrientes enfocadas en el intelecto y el conocimiento, relacionadas estrechamente con la política y el aspecto social. En contraste, el romanticismo le da máxima importancia al individualismo, la expresión personal y la interpretación de la realidad. Este movimiento busca la expresión de los sentimientos y la concepción de la naturaleza y la vida en sí. Estos principios, por consiguiente, influirían en la música, dándole libertad de expresión a los autores para proponer sus ideas personales a través de la composición. Antes de esta época, la gran mayoría de las composiciones se realizaban por encargos musicales. Es por primera vez en el romanticismo donde el músico encuentra la oportunidad de crear composiciones por el mero placer de la expresión. Los artistas románticos buscaban con ímpetu la originalidad, intentando librarse de las costumbres musicales. Entre los principales compositores del romanticismo, más allá de nuestro querido Robert Schumann, encontramos a Ludwig van Beethoven, a Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Félix Mendelssohn, Niccolò Paganini, Franz Schubert, Richard Strauss, Giuseppe Verdi y Richard Wagner. El piano fue el instrumento musical por excelencia del periodo romántico. Robert Schumann nació el 8 de junio de 1810 en Zwickau, en el estado federado de Sajonia, en Alemania. Desde pequeño estudió música alentado por su padre, pero cuando éste falleció en 1826, dejó a un lado los estudios y por presión de su madre y su tutor, a los 18 años se matriculó en la Universidad de Leipzig para estudiar Derecho. Tras 12 meses, abandonó sus estudios para volver al piano. Fue en la universidad donde conoció a Friedrich Wieck, quien luego sería su profesor. Su madre, oponiéndose, solo le permitió dedicarse a la música por un año, y Wieck, notando que Schumann podía llegar a ser un gran intérprete y músico, intercedió ante ella para que consintiera los deseos de su hijo. Así, el 20 de octubre de 1830, Robert se instaló en la casa del profesor. Clara, la hija de Wieck, que será importante en la trama mucho más adelante, tenía por entonces 9 años y ya era considerada una pianista prodigio. Al principio, Frédéric se convirtió en el mentor de Schumann y su amigo, más allá de ser su profesor de piano. También durante 1830, Schumann conoció a Niccolò Paganini, el cual ejerció una influencia decisiva en su carrera como pianista. Tiempo después, Wieck comenzó a dedicarse casi por completo a la carrera de concertista de su hija, por lo que Robert lo sustituyó asistiendo a clases con Heinrich Dorn. En 1932 abandonó la casa de Wieck para realizar intensivos estudios técnicos para alcanzar el virtuosismo pianístico. Hacia 1835 se produce el primer encuentro entre Robert Schumann y Friedrich Mendelssohn, de quien se haría amigo al tiempo que conocía a Frédéric Chopin. Este mismo año, Schumann y Clara se enamoran, casándose en 1940. La influencia de Clara en la vida y la música de Schumann sería decisiva. Ella quería que Robert no solo se dedicara a la música para piano, sino que utilizara su talento para componer en las formas mayores, para orquesta. Justamente por eso, Schumann compuso durante 1841 varios esbozos sinfónicos y oberturas. Durante el año de 1843, Robert trabajó como profesor en el recién fundado Conservatorio de Leipzig, gracias a su amigo Frédéric Mendelssohn, quien era el director de la institución, teniendo asimismo la oportunidad de conocer a Berlioz, y al año siguiente, en 1844, inició una gira de conciertos por Rusia con Clara, la cual, al finalizar, llevó a la familia Schumann a establecerse en la ciudad de Dresde. En 1850 fue nombrado director musical de la ciudad de Düsseldorf. En esta etapa compuso importantes obras como el Concierto para cello y orquesta, Música incidental para Julio César y Requiem for Mignon, entre otras. Durante 1852 aparecieron su Misa y el Requiem Opus 148, y logró estrenar con éxito la Sinfonía en Re menor y el Concierto para violín y orquesta. Al mismo tiempo, comenzó una fuerte amistad con Johannes Brahms, a quien apoyó y en cierta manera descubrió. A partir de 1853, los Schumann también desarrollaron una profunda amistad con el violinista Joseph Joachim. Durante 1854, la salud de Robert se ve muy deteriorada y es ingresado voluntariamente en el asilo mental de Endlich, cerca de Bonn, en el cual fallecería 2 años después, el 29 de julio de 1856. Los Schumann tuvieron 8 hijos, de los cuales destaca Eugene,
pianista y escritora de la biografía de su familia. En música para piano, la característica principal de Schumann fue que raramente siguió un desarrollo temático clásico, basándose sobre todo para la exposición de sus temas en la técnica de la variación.